Y entonces empezamos a hacer la pregunta 1 de esta clase auxiliar es básicamente la pregunta 2 de la clase auxiliar anterior, pero la agregué a la parte B y también es bastante similar a la parte C. Así que vamos a hacer un pequeño resumen de los resultados que obtuvimos en la clase del lunes con respecto a este problema. Luego vamos a resolver la parte B y la parte C va a quedar como propuesta y va a estar en la pauta porque en realidad es lo mismo que es en la parte B, de hecho es directamente más sencillo. Y la pregunta 2 va a ser un poco más interesante porque vamos a ocupar coordenadas cilíndricas y además es un sistema que tiene que como resortes, pero que están en la dirección tangencial, está como en el fibro. Entonces, para entender más que nada cómo ordenar las fuerzas, cómo descomponerlas, etc. Eh, entonces, para la pregunta 1 teníamos el péndulo esférico. Este péndulo entonces corresponde a un péndulo simple que puede oscilar generando alguna desviación con respecto a la vertical, pero que a la vez no necesariamente tiene que estar contenida en el plano. Es decir, si aquí tenemos el plano XY, y que lo ordené de esta forma por lo que voy a hacer a continuación, entonces lo que tenemos acá es la proyección de este movimiento en el plano. Entonces, supongamos que por aquí. Y entonces este péndulo no está oscilando directamente en el plano de la pizarra, sino que puede oscilar en cualquier ángulo, y de esa manera entonces el ángulo phi, en realidad, bueno, sería como este ángulo de acá en ese plano en sí, pero es el que se mide en el plano XY más que nada. Ahora, el X y la Y los ordené de esta forma porque recuerden que para que este teta fuese el teta de coordenadas esféricas, dijimos que nuestro z torco estaba apuntando hacia abajo. Es la única razón por la cual el X y el Y los ordené de esta manera, porque sean consistentes con cómo tienen que quedar ordenados estos tres vectores en sí. Pero de nuevo, lo importante del X y del Y es entender que el péndulo de nuevo es esférico, puede salir de este plano de la pizarra, y la idea de que este z lo dejáramos definido apuntando hacia abajo era para que este ángulo θ, que es el ángulo de desviación del péndulo con respecto a la vertical, directamente fuese el ángulo cenital de coordenadas esféricas cuando estábamos trabajando este problema en esas coordenadas. Perfecto. Tomando en cuenta eso, si ordenamos bien nuestros ejes, la ventaja de eso era que la aceleración la podíamos expresar directamente en dichas coordenadas y más que nada para poder ahorrar tiempo. Voy a ver la aceleración que habíamos tenido antes. Perfecto. Con todo esto entonces lo que sabíamos era que teníamos el peso en las fuerzas y una tensión. Dado que estamos ocupando coordenadas esféricas, la tensión iba directamente en la dirección radial, mientras que el peso iba en z tongo, pero dado que estamos ocupando coordenadas esféricas y recordando que z tongo en estas coordenadas se puede expresar como coseno de teta en r tongo menos seno de teta en teta tongo, fuimos capaces de descomponer ese peso en las coordenadas esféricas que estábamos utilizando. Con todo eso entonces, al plantear la segunda ley de Newton, usábamos la aceleración en coordenadas esféricas y que al imponer el hecho de que tenemos un radio constante, de tal manera que R punto y R punto son cero, y nada más era constante desde el punto de vista de las otras coordenadas, lo que teníamos era, para esta aceleración, menos L por teta punto cuadrado, menos L por pi punto cuadrado, seno cuadrado de teta. Esto es R tongo, y luego vamos a tener más L por teta dos puntos, menos L por pi punto cuadrado, seno de teta, coseno de teta en teta tongo, y después vamos a tener más L por pi dos puntos, más 2 L pi punto, teta punto, coseno de teta, en fin.
Esa es la aceleración que estábamos usando, que fue cuando aplicamos la aceleración en coordenadas esféricas, con la condición de que nuestro rollo es constante, y por lo tanto el doble de R puntos y doble de R puntos se hicieron cero. Por otro lado, habíamos dicho que la fuerza neta es igual a la tensión, que va en menos R tongo, y además teníamos el peso que está en Z tongo positivo, por cómo está ocupado esto, entonces dejamos más mg coseno de teta en R tongo menos mg seno de teta en teta tongo. Perfecto. Y entonces, como tenemos la fuerza neta, como tenemos la aceleración en las coordenadas convenientes para este ejercicio, al multiplicar la segunda ley de Taylor y separar en ecuaciones escalares, lo que obtuvimos fue que vamos a tener entonces es mr tongo menos ml de la punto cuadrado menos l y punto cuadrado theta. Bueno, y esto por m va a ser igual a todas las fuerzas que estén en este eje, que va a ser menos la tensión más la componente del peso. Luego, el teta tongo, y vamos a tener m por l por theta 2 puntos, luego menos m por l por phi punto cuadrado, seno de teta coseno de teta, igual a la componente del peso, es decir, menos mg seno de teta. Y en phi tongo vamos a tener que es m por l por phi 2 puntos más 2 ml phi punto theta punto por coseno de teta, y esto tiene que ser igual a 0. Eso entonces, con respecto a las ecuaciones escalares, y eso es en lo que habíamos quedado en la clase anterior. Para ver si con eso la grabación mejora. De hecho, mejor un poco. Voy a dejar así. ¿Alguien le molesta que quede así la? O sea, si hay mejor me pueden decir y la repito. Ya. Eso entonces con respecto a las ecuaciones escalares. Y en eso habíamos quedado el lunes. Que esa era la parte A. En la parte A, en realidad, lo que nos pedían era la ecuación de movimiento del péndulo asociada a los ángulos phi y teta. Lo que habíamos dicho al final de la clase del lunes era que esas dos cantidades las podíamos encontrar con estas dos ecuaciones hasta acá. La otra ecuación escalar lo que nos entregaba era la fuerza desconocida que está en este sistema. Y como la ecuación de movimiento es despejar la aceleración en función de las demás cosas, voy a hacer eso porque después igual nos va a servir para la parte de sí. Entonces, a partir de la ecuación escalar en teta tongo, lo que vamos a tener es que la aceleración asociada a este ángulo teta va a ser igual a pi punto cuadrado seno de teta coseno de teta menos que partir L por seno de teta. Y la ecuación de movimiento para phi va a ser pi 2 puntos igual a menos 2 pi punto teta punto coseno de teta. Perfecto. Y esas son las ecuaciones de movimiento. Recuerden que la ecuación de movimiento en este contexto es una función para la aceleración en función de las variables, en este caso los dos ángulos, porque la variable era constante, y en función de las velocidades asociadas a estas variables en sí. Y lo mismo para ti. Y esa entonces sería la conclusión de la parte A. ¿Hay alguna duda al respecto?
Entonces, ahora pasamos a la parte B. De nuevo, la parte B dice son muy parecidas, la parte C va a quedar propuesta, la parte B es lo que vamos a hacer ahora. Y nos dice, asumiendo que el péndulo parte desde un ángulo cenital θ sub 0 y con velocidades angulares phi punto igual a omega 0 y θ punto igual a 0, encontrar la tensión en función del ángulo cenital. Antes de ver las indicaciones, nos falta escribir en función de la variable que nos están pidiendo. Y para eso entonces nos va a servir la otra ecuación escalar, que es la que no utilizamos en la parte de esta. Entonces primero vamos a esta. ¿Qué cosas faltan que determinar? Entonces la tensión, voy a dejar un espacio en blanco aquí de forma va a ser igual a la componente del peso, y después vamos a tener más, porque recuerden que la tensión la pasamos para allá, las torres para acá, ml por θ punto cuadrado, y después vamos a tener más m por l por phi punto cuadrado por seno cuadrado de θ. Entonces, hasta acá nos podemos dar cuenta, desde el punto de vista de las variables dinámicas asociadas a nuestro problema en sí, de que la tensión depende de perfecto, aquí está el ángulo, aquí está también, pero también depende lamentablemente de estas velocidades angulares, θ punto y phi punto. Dado que en el problema nos piden explícitamente la fuerza solo en función del ángulo, entonces eso significa que nos faltan θ punto y θ punto en función de θ y phi punto en función de θ. Si encontramos esas dos expresiones, basta que simplemente que las reemplacemos ahí y obtenemos lo que queremos encontrar en la parte B. Ahora, inspirados en los ejercicios que hemos hecho hasta ahora, cuando queremos este tipo de soluciones, es decir, velocidad en función de la variable asociada a dicha velocidad, lo que hemos usado hasta ahora es el truco de mecánica de decir que la aceleración asociada a esta variable es lo mismo que la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto al ángulo en sí. Y reemplazando eso en la ecuación de movimiento, en el mejor de los casos nos va a quedar algo que vamos a poder integrar a ambos lados, uno en función de la velocidad y el otro en función de la posición, y poder llegar entonces a una expresión de este estilo. Ya lo hemos hecho en clases auxiliares anteriores. La verdad quizás va a ser un poco más difícil. Y probablemente en este caso lo que vamos a poder encontrar va a ser una relación primero entre phi punto y θ punto, y entonces después vamos a poder reemplazar la relación que encontramos para θ punto y de esa forma encontrar phi punto en función de θ. Entonces esa va a ser la lógica probablemente para ese otro lado, porque no tenemos algo directo para encontrar esta velocidad en función del otro ángulo que no tiene nada que ver con esa velocidad. Y como estamos tomando en cuenta eso, o sea, como seguimos esta lógica, como pensamos que intuitivamente es lo más claro, intentemos hacerlo de esa manera. Sin embargo, si intentamos hacer eso, es decir, partir integrando con el trucazo de mecánica la ecuación de movimiento asociada al ángulo θ, nos encontramos al tiro con problemas, porque esta ecuación de movimiento también depende de phi punto. Entonces, a pesar de que aplique el truco de mecánica, no voy a poder integrar al otro lado directamente en función de θ solamente, porque dado que esto depende del tiempo, y θ depende del tiempo, hay una relación inversa matemáticamente entre el tiempo y θ, que hace que esto, en cierto sentido, también dependa de θ si es que estoy integrando con respecto a ese ángulo. Entonces, no puedo integrar directamente con respecto a θ, porque no, phi punto no es constante cuando ese ángulo θ evoluciona. Así que, lo que estábamos discutiendo recién de ocupar esto y tiro, no se va a poder hacer directamente. Vamos a tener que buscar alguna forma entonces de, o bien, deshacer este phi punto cuadrado, o bien de poder deshacer este θ punto de acá y así poder ocupar el coseno de acá para poder ocupar en tu caso en la otra ecuación de movimiento. Ok, en este tipo de situaciones donde nos encontramos entonces con este tipo de dificultad y parece que está como todo trabado, lo que yo les recomiendo empezar a buscar son diferenciales totales en el tiempo, como derivadas totales del tiempo que nos permitan encontrar constantes del sistema que están escondidas, por así decirlo. Esas constantes que están escondidas en general físicamente significan energía
o momento angular o momento lineal, que son como las típicas cosas que se conservan mecánicamente hablando. Eh, pero la forma de encontrar esas constantes, entonces, que mecánicamente sabemos que se cumplen en este sistema no hay nada que impida que se conserve, por ejemplo, el momento angular, aunque lo vamos a ver mucho más teóricamente con clases más adelante, pero no hay nada que impida el movimiento rotacional de esta partícula en sí, o nada que lo esté forzando, significa que tiene que haber algo conservado escondido entre medio. Y como tiene que ver con esta rotación, y esto por ahora lo sabemos porque se lo estoy explicando, pero van a empezar a ganar intuición con el tiempo, como tiene que ver con esta rotación que está asociada al ángulo phi, entonces probablemente esta constante va a venir de encontrar diferenciales exactos en el tiempo a partir de la ecuación de movimiento para ese ángulo, para este movimiento. Entonces lo que vamos a hacer es intentar de alguna forma encontrar un diferencial exacto a partir de acá. Entonces veamos. La ecuación de movimiento para phi nos dice que phi 2 puntos es lo mismo que menos 2 por phi punto por teta punto por coseno de teta. Entonces, claramente lo que está al lado izquierdo es un diferencial total del tiempo. Porque esto de acá, yo lo puedo escribir, lo voy a borrar el tirón que voy a escribir ahora, pero es para que entiendan lo que hago referencia con el diferencial total. Yo esto lo puedo escribir como la derivada total en el tiempo, es y punto, por ejemplo. Me gustaría poder hacer lo mismo acá al otro lado, para juntar las derivadas a un lado, decir que eso es cero, y por lo tanto lo que está dentro de la derivada es constante. Ahí está la constante que estamos buscando. Sin embargo, lo que está acá no es tan fácil escribirlo como un diferencial exacto en el tiempo. Nos podemos dar cuenta de que quizás tenga que ver con regla de la cadena, porque aparece un teta punto, aparece una función de teta, entonces, sea cual sea la cosa que yo esté derivando, en este lado de acá tiene que ver con un seno de teta. De tal manera que, al derivarlo, me aparezca este teta punto, me aparezca el coseno por regla de la cadena. Sin embargo, está este phi punto de acá también, entonces no sabría cómo juntar. En este tipo de casos, entonces, en vez de verlo de esta manera, ya había dicho que estaría borrado, en vez de verlo de esta forma, lo mejor quizás es verlo así. Porque ahora esto lo puedo interpretar quizás todo esperado como la derivada de una multiplicación. De igual manera que aparece la derivada de algo multiplicado por, que en este caso es un 1, falta un factor, eso nos está diciendo este resultado, más lo que se está derivando al principio, que es aparece aquí punto, por la derivada del otro. Creo que acá me falta algo. Ya, sí, te falta. Lo voy a arreglar en las ecuaciones que están acá, pero, y si lo comparan con lo que obtuvimos el lunes, porque nadie me dijo esto, me faltó un seno en la ecuación del pi. Sí, me faltó un seno acá. Me faltó un seno acá. Faltó un seno de teta acá, que después faltó aquí, y por lo tanto acá, por ejemplo, lo puedo dejar dividido por seno de teta. Ya, lo siento con eso. Pero me pueden confirmar con los resultados que tuvimos el lunes. Simplemente me apuré a la verdad. Y esto va a ser igual a poner un seno aquí. Ahí que esto es equivalente, lo siento por ese error, a escribir esto como un seno de teta, los puntos, más 2 y punto de punto seno de teta, igual a 0. Y ahora sí tiene mucho más sentido la discusión de que esto parece la derivada de una multiplicación. Porque tenemos algún factor con algo derivado, y acá después tenemos lo mismo que está derivado acá, pero sin derivar, y alguna expresión que tiene que ver más o menos con la derivada de este término. Ahora, escrito así de todas maneras, todavía no es la derivada de una multiplicación. Por lo tanto, todavía no lo podemos escribir como un diferencial total en el tiempo. ¿Por qué? Porque está este 2 de acá. Si no tuviese este 2 de aquí, de hecho, y esa es la parte C, podrían escribir todo esto como un diferencial en el tiempo sin problemas. Sin embargo, como está ese 2, de alguna forma debemos ser capaces de poder hacer alguna transformación, multiplicar por algo, dividir por algo, para poder encontrar algún otro diferencial. Y por ahora esto lo sabemos porque es la forma en que podemos integrar este tipo de cosas en mecánica. Es la forma en que podemos avanzar en este caso. Entonces, como está este 2,
los dos o estos factores en general cuando derivamos aparecen cuando tenemos potencias, es decir, queremos algo que esté al cuadrado, que después al derivar por regla de la cadena nos bote cualquiera de las otras cosas que estaban acá. Podría ser el phi punto cuadrado, por ejemplo, para que el derivando nos tire un 2, o podría ser un seno cuadrado, de tal manera que al derivarlo nos tire el 2, nos tire el coseno, nos tire este phi punto, por regla de la cadena sucesivamente. La clave entonces está en ese seno que les acabo de decir. Si multiplicamos todo esto a ambos lados por seno de teta, entonces seno cuadrado de teta por phi 2 puntos más, y aquí voy a reordenar un poco lo que está al otro lado, phi punto, no, 2 seno de teta coseno de teta por phi punto, por teta punto, perdón, y todo esto por phi punto igual a 0. Y ahí entonces tenemos la derivada de la multiplicación. Tenemos este derivado y este sin derivar, y después tenemos esto sin derivar y todo ese seno cuadrado derivado. Y entonces, eso significa que podemos escribir todo eso de ahí como la derivada total con respecto al tiempo de phi punto por seno cuadrado de t. Porque de nuevo, si derivamos el primero y mantenemos el segundo sin derivar, obtenemos el primer factor. Si mantenemos el primero y derivamos el segundo, por regla de la cadena nos va a salir un 2 seno de teta. Después derivamos el seno, nos aparece el coseno de teta. Después derivamos lo de dentro del coseno y nos aparece el teta punto, que sería todo este factor que anoté acá. Perfecto. Como encontramos una derivada total igual a 0, eso está guardando información sobre alguna cantidad conservada en el sistema, y esa cantidad conservada está asociada a lo que está aquí adentro. De tal manera entonces que decimos que phi punto por seno cuadrado de teta da lo mismo como sea, o cuál ángulo sea o cuál velocidad sea, siempre va a ser constante. Hasta acá, ¿tienen alguna duda al respecto? ¿A qué te refieres como con escribir como diferencial? Sí, que me llegue una expresión que sea una derivada total, una función que se pueda expresar como una derivada perfecta en el tiempo sin factores que sobran o que faltan. ¿Hay alguna otra duda hasta acá? Cuando me refiero a derivada total, es que respeta lo de la regla de la cadena. Las derivadas parciales son las que solamente derivamos con respecto a la variable explícita que aparece que estamos listos. Como que necesitamos que sea una derivada total para que eso nos diga que hay una constante. Eso no se cumple con las derivadas parciales necesariamente. Necesitamos que sea de esta manera. Necesitamos entonces considerar los factores por reglas de cadena y todo ese tipo de situaciones. Ya. Una vez llegado a este punto, esto es bastante conveniente, porque esto nos permite escribir phi punto en función de teta o teta en función de phi punto. Claramente nos conviene la primera que les acabo de decir, escribir phi punto en función de teta nos permite obtener esto de acá, que después nos permite reemplazar en la otra ecuación y aplicar finalmente. Al final vamos a terminar haciendo lo inverso que les expliqué al principio que se hace generalmente, porque en este caso no era sencillo hacer esto desde el principio. Pero al final ya obtuvimos esto, por lo tanto ahora podemos hacer lo que faltaba en el procedimiento. Sin embargo, esta constante no es dato, pero lo que sí son datos son las condiciones iniciales que les entreguen en el sistema. Lo que ustedes les dicen es que phi punto en el tiempo 0 es 1 omega sub 0, y además teta en 0 es igual a un teta sub 0. Como esta constante tiene que ser constante para cualquier valor de phi punto y teta, eso significa que la constante C es igual a omega sub 0 por seno cuadrado de teta sub 0. Y entonces, phi punto en función de teta va a ser igual a omega sub 0 por seno cuadrado de teta sub 0. Todo esto dividido en seno cuadrado de teta.
esto ahora nos va a servir para reemplazarlo tanto en la tensión, de tal manera que deshagamos esta dependencia, como en la ecuación del movimiento para θ, de tal manera que podamos obtener. ¿Hay alguna pregunta acá? Un comentario importante con respecto a uno de los pasos que acabamos de hacer recién, si se ve en la pizarra, es esto de acá. Es súper importante entender que cuando hacen este tipo de pasos o multiplican por ciertas cosas, sus resultados y todo lo que viene después va a ser totalmente válido, excepto en los casos donde esto sea cero. Porque si esto fuese cero, es como multiplicar por cero en volado y claramente eso se cumple. Sería como hacer trampa para la igualdad. Y entonces tiene sentido de que esta expresión diverja en cero porque no es válida para cero. ¿Ya? Y de todas maneras, en un péndulo esférico es súper poco probable que la partícula justo pase por el punto que está en el eje. Y entonces, físicamente hablando, jamás va a pasar por ahí. Y por lo tanto, físicamente hablando, o el dominio en los puntos que esté tocando físicamente este objeto en sí, esto jamás va a ser un problema. ¿Ya? Matemáticamente es importante de todas maneras que lo estudiemos. Y es súper importante que tengan ojos por este tipo de situaciones, porque suelen ser como la respuesta cuando se dan cuenta de que sus expresiones tienen alguna patología o tienen como algunas divergencias que no deberían expresarse físicamente. Si les pasa eso en algún instante, es probablemente por alguno de los pasos de este tipo. Para el resto de problemas, de todas maneras, no es importante ese comentario. Ya. Entonces, primero vamos a reemplazar esto en la ecuación de movimiento para θ y después vamos a reemplazarlo en la tensión cuando ya tengamos θ punto tanto. Reemplazamos en θ2 puntos. Perfecto, lo que vamos a tener entonces es θ2 puntos igual a phi punto cuadrado es lo mismo que omega sub 0 cuadrado seno a la cuarta de θ sub 0. Todo esto dividido por seno cuadrado de θ. Perdón, seno a la cuarta de θ. Y todo esto multiplicado por seno coseno. Y después tenemos menos q partido n por seno de θ. Ya, como lo que queremos hacer con esta ecuación de movimiento es integrar para obtener θ punto en función de θ. Aplicamos el truco de mecánica, es decir, escribimos la segunda derivada en el tiempo como una primera derivada con respecto a la posición, que eso multiplicado por la velocidad. Esto va a ser igual a, en este caso, este seno que está en el numerador se cancela con uno de los cuatro senos que están en el denominador, de tal manera que nos queda esta constante por coseno de θ dividido en seno al cubo de θ menos quiere partido L por seno de θ. Entonces, en este punto lo que tenemos que hacer es integrar a ambos lados, al lado izquierdo en función de la velocidad, al lado derecho en función del ángulo. Voy a continuar acá mismo. Entonces, integramos a ambos lados. Al lado izquierdo, como dijimos, vamos a tener el integral de θ punto con respecto a θ punto. Y esto va a ir entre θ punto evaluante igual a 0, sabemos cuánto vale esto, y entre algún θ punto arbitrario. Y aquí ustedes escogen si ponerle prima a esto o no ponerle prima a esto, si es que no se confunden, da lo mismo, desde el punto de vista de este curso. Y esto va a ser igual a, voy a dejar las constantes afuera, entonces vamos a tener
omega sub 0 cuadrado, seno a la cuarta de teta sub 0, y esto por la integral entre el ángulo teta evaluado en 0 y un ángulo teta arbitrario de coseno de teta dividido en 0 al cubo de teta, y después esto menos g partido n por la integral entre teta evaluado en 0 y un teta arbitrario de seno de teta con respecto a teta. Desde el enunciado sabemos que teta punto en 0 vale 0, mientras que este ángulo de acá es el ángulo teta sub 0 y ya habíamos ocupado antes. Perfecto. Esta integral de acá la voy a resolver aparte, porque las otras integrales son relativamente directas. La de acá es la de la potencia elevada a 1, la de allá es un 6. Para realizar esta integral, entonces, que va entre teta sub 0 y teta, vamos a realizar el cambio de variable. En realidad la voy a resolver de forma indefinida primero y después la aplicamos siempre. Tenemos coseno de teta dividido en el cubo de teta, y esto con respecto al. Dado que el coseno es la derivada de la función que aquí abajo está en una potencia, es conveniente hacer el cambio de variable obvio, que sería u igual al seno de lo que sea, perdón, que está elevado a dicha potencia. De la manera que cuando digamos du, nos aparezca esto de arriba, que es la derivada, multiplicada por el diferencial, y así podemos reemplazar todo explícitamente de forma extraída. Nos queda la integral de una potencia, que es relativamente sencillo, y así podemos seguir avanzando. Entonces, el cambio de variable acá va a ser u igual a seno de teta. De tal manera que u es lo mismo que coseno de teta por de teta. Y de esa forma, entonces, asterisco va a ser lo mismo que la integral de u dividido en u al cubo, es lo mismo que la integral de u a la menos 3 de u. Esto es lo mismo que u elevado a menos 3 más 1, y todo esto dividido en menos 3 más 1. Es decir, esto es lo mismo que menos 1 dividido en 2 u cuadrado. Menos izquierda. Es decir, esto es lo mismo que menos 1 dividido en 2 seno cuadrado de teta. Perfecto. Y entonces, ahora lo aplicamos a nuestro caso. Con eso, vamos a tener que la integral de acá nos da teta punto cuadrado medios, evaluada entre este término y 0. Entonces, simplemente vamos a tener un medio de teta punto cuadrado. Y esto va a ser igual a. Vamos a tener este lado la constante. Y acá vamos a tener, como es con un signo negativo, vamos a dar vuelta a la evaluación de los términos. Y entonces vamos a tener un medio, que lo voy a dejar afuera, de 1 partido en seno cuadrado de teta sub 0 menos 1 dividido en seno cuadrado de teta. Y esto entonces, la integral del seno es menos coseno. Entonces, aquí también vamos a tener más g partido de n, y aquí nos va a quedar coseno de teta menos coseno de teta 0.
¿Hasta acá tienen alguna duda con respecto a lo de la integral o con respecto a cualquier parte del cálculo? No. Eh, Finalmente, nos fijamos que en realidad lo que nos piden no es teta punto en función de teta, sino que lo que nos piden es la fuerza de tensión. Y en la tensión, está anotada ahí arriba, está teta punto cuadrado. Así que no es necesario que apliquemos raíz cuadrada en esto, simplemente hay que pasar el factor 1/2, hacerlo dividiendo, o el 2 multiplicando, como quieran verlo. De esa manera desaparece este factor, y esto se multiplica por 2. Entonces, reemplazando ese teta punto cuadrado allá arriba y reemplazando phi punto cuadrado allá arriba, vamos a obtener la tensión. La voy a anotar de forma explícita porque tampoco está. En general nunca terminan los resultados, así que esta vez lo dejaré escrito totalmente. Entonces, obtenemos nuestro resultado para el teta punto cuadrado, eso lo podemos reemplazar directamente en la tensión. También tenemos el phi punto, así que sabemos cuánto vale el phi punto cuadrado, y todo eso, por lo tanto, lo reemplazamos en la expresión para la tensión que teníamos al principio de la pizarra número 3. Tomando en cuenta eso, entonces, la tensión en función de teta nos va a quedar mg por coseno de teta. Esa es la componente que se está poniendo al peso de la partícula. Pero además, por el hecho de que todo esto está girando en varios sentidos, aparecen efectos que son centrífugos y por lo tanto hacen que la partícula se vaya hacia afuera y por lo tanto aumentan la tensión. Y eso hace que la tensión sea también entonces más ml omega sub 0 cuadrado seno a la cuarta de teta sub 0 por 1 dividido en 0 cuadrado de teta sub 0 menos 1 partido en 0 cuadrado de teta. Todo esto entonces después más 2 mg, se cancela el L que está ahí arriba con este L de acá abajo, y vamos a tener acá coseno de teta, que se junta después con este de aquí, por ejemplo, y nos queda 3 mg, no lo voy a hacer, es necesario que lo hagan en un ejercicio, y nos queda coseno de teta 0, ese término quedaría simplemente como una constante más allá. Y luego nos faltaría agregar el término asociado a phi punto cuadrado. Phi punto entonces era omega sub 0 por 0 cuadrado de sub 0 partido 0 cuadrado de teta, entonces al elevarlo al cuadrado y reemplazarlo ahí, nos va a quedar más m por l por omega sub 0 al cuadrado por seno a la cuarta de teta sub 0, y ese seno cuadrado que está ahí arriba se va a cancelar por dos de los senos que queden acá abajo, y entonces esto nos va a quedar dividido por seno cuadrado de teta. Y eso sería entonces la tensión en función del ángulo, tomando en cuenta las condiciones iniciales del sistema, etc. ¿Tienen alguna duda al respecto? Sí, ¿Cómo era que al principio te diste cuenta que no se podía integrar de nuevo? Eso es porque al principio la ecuación de movimiento de teta 2 puntos dependía del phi también. Entonces, al momento de que tú pasaras hacia el otro lado el de teta, por ejemplo, lo que te hubiese quedado hubiese sido una integral de phi punto cuadrado sobre teta coseno de teta. Teta depende del tiempo, de tal forma que en el caso ideal tú puedes invertir todo esto. Y punto depende del tiempo, de tal manera que si ahora no estoy usando como variable el tiempo, sino que estoy usando teta, dada esta relación, phi punto depende. Entonces este phi punto cuadrado en realidad es una función explícita de este ángulo, pero es una función de ese ángulo que todavía no conozco. Por eso no puedo integrarla directamente. De hecho, eso es lo que después encontramos. Una vez que encontramos que esto de acá vale omega sub 0 cuadrado, seno a la cuarta, etc., fuimos capaces de resolver la integral. Una vez que encontramos explícitamente esa expresión. ¿Queda más claro? Perfecto.
¿Alguien tiene alguna otra duda con respecto al ejercicio en sí? Ya. La parte C es muy parecida, solo que el diferencial total que van a encontrar es distinto por las condiciones que aparecen distintas en el problema en sí, y por lo tanto las expresiones que van a encontrar son distintas, pero el procedimiento es exactamente el mismo. Así que queda como propuesto para que ustedes puedan hacerlo y apliquen todo lo que aprendimos en este contexto de acá. Y eso entonces sería la pregunta 1 que corresponde a lo del péndulo esférico. Y hasta donde sé, esto es como lo que el profe en algún instante ha preguntado sobre el péndulo en controles, ejercicios, etc. El péndulo esférico se ha repetido hartas veces según lo que encontré en su página, en controles y exámenes, así que valía la pena que lo revisáramos y vale la pena que repasen, por ejemplo, este ejercicio por si acaso. Eso, si no hay más dudas, esperemos un poquito y aquí vamos a empezar con la pregunta 2. Entonces, en el segundo ejercicio tenemos una partícula que está oscilando en un alambre espiral. Y para eso creo que mejor voy a hacer el dibujo como en la pizarra. Todas las componentes de... entonces nos dicen que tenemos un alambre en forma de espiral que tiene una altura h, un radio r y que da exactamente una vuelta. Desde el punto de vista de, para mantener un sentido positivo, vamos a decir que esta hélice o esta espiral va en sentido antihorario y evoluciona entonces de esta forma. Oh, perdón. No me quedo tan bien en ese sentido. Evoluciona como de esta forma, hasta llegar hasta ahí. Recorre una vuelta completa perfectamente. Entonces, esto lo podemos aproximar como un cilindro. Y la trayectoria es lo que está en negro sólido. Entonces, vamos a tener una partícula sobre este alambre. La voy a dibujar por acá, por acá. Esta partícula tiene masa N. Y a través del alambre, como si fuese un resorte que está envolviendo el alambre en sí, vamos a amarrar un resorte a este extremo y a la partícula, y un resorte a este extremo y a la partícula. Esa es la forma en la que están juntos estos. ¿Sí? Aquí la fuerza del resorte va a depender del arco en vez de como... Exacto. Sí, y además va a ir directamente en la dirección del Z. Hay como en esta línea que está así. Tenemos que descubrir esa parte. Los dos resortes son idénticos. Tienen constante elástica K y longitud natural L sub 0 igual a pi por R. Obviamente tenía que ser ese valor. Y en base a eso, entonces, no me acuerdo. Las dimensiones de esto, tenemos una altura h y tenemos un radio r. ¿Ya? Perfecto. En base a todo esto, entonces, nos piden mostrar que la partícula realiza un movimiento armónico a lo largo del alambre y encontrar la frecuencia de oscilación de ese movimiento armónico. Y luego calcular la fuerza de contacto entre el alambre y la partícula en función del ángulo descrito en la espiral. Ya, la idea de este ejercicio es que ocupemos coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Voy a seguir anotando todas las cosas que vamos a ocupar en la pizarra y después vamos a pasar de nuevo a la pizarra de pizarra para poder ocupar más espacio. Entonces, vamos a ocupar coordenadas cilíndricas. Como vamos a ocupar coordenadas cilíndricas, la posición, en el caso más general posible, es la distancia radial en la dirección radial, más la altura en la dirección z-tongo, donde en este caso vamos a decir que z-tongo apunta hacia arriba, de tal manera que se mantenga bien esto de que el sentido positivo de la hélice es así. ¿Sí? La espiral es una pura vuelta. Sí. Es como si la juntáramos así, sería una circunferencia perfecta. Y el arco natural es media vuelta. Claro.
Entonces, si la partícula está como en el medio, están los dos resortes en su No es que no es neutral, esa es la gracia. Claro, que justo en el punto del medio de la hélice, punto de equilibrio, por así decirlo. Ya. La partícula estaría en reposo. Ya, entonces esa es la posición en coordenadas cilíndricas y tenemos que ver qué cantidades son constantes, etcétera, para ir reemplazando. Esta es la velocidad en coordenadas cilíndricas, va a ser r punto en r tongo más r por punto en pi tongo más z punto en z tongo. Esta vez las estoy anotando porque no son tan largas y porque vale la pena además con la discusión que vamos a hacer ahora. Y la aceleración es r puntos menos r por pi punto cuadrado en r tongo más r por phi puntos más 2r punto phi punto en phi tongo más z2 puntos en z tongo. Ya, tenemos que ir viendo las distintas condiciones del sistema para entender si es que alguna de estas cantidades se hace cero o no. Primero que todo, tenemos la condición de que el radio de la espiral es constante y como al ocupar coordenadas cilíndricas siempre nos vamos a estar adecuando como a distintos cilindros a distintos radios y distintas alturas, lo que vamos a tener es que para coordenadas cilíndricas, siempre que estemos siguiendo la posición de esta partícula, va a estar a una misma distancia radial con respecto al eje. Y por lo tanto, R minúscula igual a R mayúscula es constante. La distancia radial en este caso es constante porque no, la distancia de la partícula hacia el eje de rotación, hacia el eje, en este caso lo que pasa por el medio del elipse, siempre es la misma distancia radial. Con lo cual entonces, R punto es 0 y R2 puntos también es 0. Por otro lado, esto es súper importante. El lugar geométrico que está recorriendo esta partícula es una curva. Significa que necesitamos a lo más una de las variables, una de las coordenadas, para poder definir bien el movimiento de la partícula en sí. Tomando en cuenta eso, podemos quedarnos o con z, o con phi, o alguna combinación de ellas que podría ser, por ejemplo, la longitud que va a lo largo de la curva, etc. En este caso, para mantenernos con alguna de las coordenadas, vamos a ocupar el ángulo phi. De todas maneras, ese ángulo nos va a decir perfectamente en qué parte de la espiral está esta partícula, así que es bastante perfecto. Podríamos ocupar sin ningún problema la altura, y hay una relación 1 a 1 entre la altura y el ángulo, así que podríamos igual ocuparla como variable. Pero sería un poco más incómoda desde el punto de vista de lo que queremos encontrar. Además de que, tomando en cuenta de que acá hay gravedad, no nos dicen que es un sistema sin gravedad, en la dirección Z tongo también vamos a tener una fuerza de contacto que nos va a estar estorbando. En la dirección phi no va a aparecer dicha fuerza, porque en la dirección phi no hay nada que esté oponiéndose al movimiento, tampoco de rosa. Nos dicen que puede deslizar libremente. Perfecto. Tomando en cuenta eso, además, bueno, este R va a ser un caja mayúscula, aunque la posición no nos va a interesar tanto. Pues, sí. Pero si la espiral es empinada, también debería haber un contacto en phi, ¿no? No, porque el contacto va a estar solamente en Z, bueno, en realidad, Como que va a querer caer porque se va a eliminar la componente el contacto más la gravedad la va a tirar como para abajo. pero vamos a asumir que en este caso, al menos en la distancia phi, no va a haber ninguna fuerza de contacto. Como que solo nos podríamos oponer con algún roce, porque justo estamos avanzando en esa dirección, o en Z también. Pero vamos a asumir que la fuerza de contacto solamente va a estar en Z y en ρ. En ρ va a haber una fuerza porque esta partícula va a querer escapar hacia afuera. Entonces, va a haber una fuerza que la mantiene siempre hacia adentro para que se mantenga en este movimiento circular. Ya, perfecto. Entonces, lo que vamos a ocupar, y lo que más nos interesa al final desde el punto de vista de las cosas que acabo de anotar, es la aceleración, porque va a ser lo que nos permita aplicar la segunda ley de Newton, que nos va a permitir encontrar todo lo que estamos viendo en este ejercicio. Ya, está hecho el dibujo, y creo que más que nada para mantenerlo ahí y que lo podamos comentar en el resto del ejercicio, voy a ocupar las pizarras de allá. ¿Tienen alguna duda con respecto al dibujo en sí? Que era como lo faltaba en el enunciado y con lo que explicamos en el dibujo. La distancia radial es constante porque está como pegada a los bordes del círculo. Sí, entonces la distancia del eje de rotación hacia la partícula siempre es la misma. A la misma altura. En realidad estas van a ser las pizarras siguientes.
Entonces, como queremos obtener, primero, el tipo de movimiento que tiene la partícula y una fuerza que está asociada a la partícula en sí, necesitamos aplicar la segunda ley de Newton, porque es la única ecuación, desde el punto de vista de la mecánica, que nos entrega información sobre esas magnitudes físicas que queremos obtener. Perfecto. Entonces queremos aplicar la segunda ley de Newton, fuerza neta, igual a la masa de la partícula por la aceleración de dicha partícula. La aceleración de esta partícula ya la anotamos a un lado, y la voy a volver a anotar acá, pero ahora sin todas esas rayones que están encima. Vamos a tener menos R mayúscula por phi punto cuadrado m redondo más R por phi puntos y tongo a z2 puntos en z2. Por otro lado, la fuerza neta va a ser igual a, naturalmente vamos a tener el peso, que va a ser menos mg en z2. Además, vamos a tener la fuerza elástica. Por ahora no sabemos directamente cómo va a quedar expresada, así que simplemente la voy a dejar de esta forma. Y además, vamos a imponer que están las fuerzas de contacto en la dirección Z y en la dirección ρ solamente, en la dirección R solamente. De tal manera entonces que vamos a tener una fuerza de contacto que apunta hacia arriba para que por ahora se compense con el peso, y vamos a tener una fuerza radial que permite que esta partícula se mantenga en el movimiento circunferencial en todo instante de tiempo. De tal manera que tiene que apuntar hacia el centro de rotación, y entonces vamos a tener una fuerza de contacto menos F sub CR en R2. Lo que nos falta discutir ahora entonces, a partir de esta expresión, es esta fuerza elástica que está acá. Entonces, bien, volviendo al dibujo que tenemos en la pizarra acá, tal como dijo nuestro compañero adelante, la posición de equilibrio de la partícula va a ser este punto de acá, justo el punto del medio de la hélice. De tal manera entonces que para el resorte que está acá arriba, a ver, recordemos que para uno solo de los resortes, la magnitud de la fuerza elástica, para uno solo de los resortes, todavía me falta multiplicar por un 2 acá, va a ser igual a la constante elástica por la contracción o estiramiento neto de cada resorte, del resorte. Ahora, como los dos resortes son idénticos, la misma constante elástica y la misma longitud natural, y dado que la contracción de este primer resorte, que vendría a ser todo este arco de acá, es lo mismo que el estiramiento del otro resorte, ambos resortes tienen la misma magnitud, la misma fuerza por una misma magnitud, y en el mismo sentido, porque este resorte de acá que está estirado va a querer contraerse, y este resorte que está contraído va a querer estirarse. Entonces, las dos fuerzas van en el mismo, las dos fuerzas, una asociada a cada resorte van en el mismo sentido, y están asociadas a la misma contracción o estiramiento neto. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza elástica total en este caso es 2 veces lo que se considera para cada uno de los resortes. Y lo que nos falta discutir en el contexto de este problema entonces es cómo es este estiramiento o compresión neta. El estiramiento o compresión neta es el valor absoluto de la longitud del resorte en algún instante arbitrario menos la longitud natural de dicho resorte. Como dijimos que para los dos resortes es exactamente el mismo valor, intuitivamente lo podemos entender, calculemos el del resorte de arriba, pues. La longitud del resorte de arriba en un instante arbitrario va a ser el arco que está asociado a esa parte de la hélice en sí. Entonces va a ser toda esta longitud de acá, que todavía no podemos decir directamente que va a ser solamente el radio por pi, y eso menos pi. Entonces vamos a tener que esta longitud arbitraria va a ser lo mismo que esta longitud, este experimento de compresión neto va a ser la longitud en el instante arbitrario menos
este pi por r que nos entregan en el enunciado. Ahora, para entender cuál es el estiramiento en ese instante arbitrario, necesitamos entender lo siguiente. Esa porción de la hélice en sí la podemos estirar sin ningún problema. Eso es como si estiráramos la hélice hasta la mitad, por así decirlo. Entonces, si la estiráramos como hasta la mitad, esta proyección de acá sería pi por r. Porque sería simplemente cuál es la longitud del arco asociado a esa vuelta en sí. Si lo dibujáramos si lo representáramos acá, ese lado que acabo de dibujar es todo lo que está ahí marcado. Hasta que llegamos a ese extremo. No sé si lo logran ver, es como toda esta línea segmentada hasta ese punto. Y después entonces, lo que nos quedaría sería h medios. Y el otro cateto, por lo tanto, es h medios. Por eso en realidad podemos entender de que la longitud de todo el resorte inicialmente no es ni siquiera la longitud natural. ¿Ya? Y en particular, en realidad, si es que ahora avanzamos un poco, eso es equivalente a que ahora vamos a tener si avanzamos un poco, entonces lo que queremos encontrar es lo que está acá. Esa sería como la nueva longitud del resorte una vez que la partícula avanzó un poco hacia arriba. La partícula avanzó cierta altura z. ¿Ya? O al menos esa es la cantidad que terminaría avanzando para ese punto. Y por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Usando una regla de 3, la longitud asociada a ese triángulo más pequeño dividido en la hipotenusa completa, que vendría a ser la raíz cuadrada de pi cuadrado por r cuadrado más h cuadrado cuartos. Entonces, este lado dividido en este lado tiene que ser igual a h medio menos z, que es lo mismo que este lado de acá, y todo eso dividido en h medios. De tal manera que con eso podemos fijar la longitud arbitraria en función de la altura o el pequeño pedacito de curva que avanzó esta partícula en sí en esta dirección. No va a bajar de H medio. ¿Cómo? No va a pasar de H medio. Sí, pero si consideramos ese punto como el origen, entonces consideraríamos como zetas negativos nomás. Y de todas maneras, igual después nos interesa como el valor absoluto de lo que sea que vayamos a poner ahí. Porque la longitud contraria se cumpliría para el otro resorte. Perfecto, y con eso nos va a quedar alguna expresión relativamente complicada para nuestra longitud arbitraria. La longitud arbitraria, entonces, para uno de los resortes, y que se va a repetir en el otro en sí, va a ser igual a. Aquí voy a dejar esto como un 1 menos 2z partido en h. Y esto va a estar multiplicado entonces por toda la raíz cuadrada que está ahí. Ya. Nos damos cuenta de que las unidades están buenas, así que no hemos cometido ningún error hasta ahora desde un punto de vista algebraico. Perfecto. Ahora, habíamos dicho que en vez de ocupar la altura, para no tener que confundirnos en ese sentido, íbamos a ocupar mejor un ángulo. Tomando en cuenta eso, esto de acá, de nuevo, es una diferencia de alturas. Si lo viéramos en el dibujo, lo que estamos representando ahí como z es lo que está acá. ¿Ya? Es una diferencia de alturas para lo que estábamos representando hace un rato, porque estábamos viendo proporciones. Y en vez de escribirlo como de esa forma, entonces, lo mejor sería representarlo con el ángulo. Es decir, representarlo en este caso con cuál fue la diferencia de ángulo que está asociada a ese arco de ahí. Ahora, eso significa que si tenemos este ángulo de acá,
R phi y Z, podemos hacer una relación con el triángulo entero que podríamos formar con la hélice completa, que vendría a ser de tamaño 2pi por R y de altura h mayúscula. Que en ese caso sería como desenrollar toda la hélice en sí. La idea entonces es que podemos encontrar una relación entre z y phi, porque recordemos que nuestra descripción, al ser en una curva, el logo geométrico tiene que depender a lo más de una sola variable. Y con eso entonces vamos a escribir la longitud arbitraria, que puede funcionar para cualquiera de los resortes, en función del ángulo que avanzan en esta hélice en sí. Si tomamos en cuenta esa transformación, que perdón, me estaba mostrando en la pizarra, pero que voy a mostrar ahora, ya lo que estamos discutiendo es ese triángulo que está dibujado ahí, y entonces podemos convertir z en phi a través de una regla de 3. Lo que tenemos desde acá entonces es que z es a h como r por phi es a 2pi r. Y entonces eso significa que z se puede representar como h dividido en 2pi por phi. Y eso significa entonces esta longitud arbitraria de función de este ángulo se puede escribir como se va a cancelar el h, se va a cancelar el 2 también, y nos va a quedar 1 menos pi partido en pi. Y después vamos a tener entonces esta misma raíz. Perfecto. Entonces, que esta longitud de acá es igual a. Ya, más que nada para simplificar el ejercicio, lo escribiré en palabras grandes, porque si no nos van a quedar una base de dos. Para simplificar, que me sería en realidad me va a quedar mucho más simplificado con ese valor. De ahora en adelante, esto todavía no nos ha en ninguna parte de todas maneras. Vamos a tener que la longitud natural la vamos a tomar simplemente como nula. A pesar de que sea nula, el punto del medio de la S va a seguir siendo el punto de equilibrio, porque va a ser el punto en donde los dos resortes están estirados de la misma forma y como son idénticos, van a sentir la misma fuerza. Y por lo tanto, si, de nuevo, dado que estos dos resortes son una longitud natural que es 0 en sí, si yo estiro este resorte para acá, vamos, este resorte va a querer volver a su longitud natural, este también, pero va a tener una menor cantidad de fuerza porque tiene esta longitud. Y entonces es la misma situación, vamos a tener igual oscilaciones en torno a ese punto, o sea, así cumpliendo exactamente lo mismo. Y va a ser más simple porque así este estiramiento de compresión neta es directamente lo que acabamos de calcular. Eso, disculpo por ese cambio repentino en el ejercicio, pero de nuevo, es para simplificarlo en cálculos simplemente. Perfecto, como tenemos todo eso, ahora vamos a llegar a la conclusión de que la magnitud de esta fuerza elástica va a ser igual a 2 por k por esta raíz por la raíz de pi cuadrado r cuadrado más h cuadrado cuartos, y todo esto va a estar multiplicado entonces por 1 menos pi partido en pi. Perfecto. ¿Una pregunta? Sí. ¿Ahí no debería ser H medios? No, porque estamos considerando toda la hélice. Entonces estamos considerando como si estiráramos todo el alambre. Todo, y ahora. Claro. Entonces por eso tenemos como el diámetro completo de la circunferencia. Perdón, el perímetro completo de la circunferencia. Ok. Ya, algo importante.
que tenemos que considerar para que la expresión sea consistente. Ese ángulo de acá, o la altura que estábamos ocupando en esta proyección de acá, la estábamos midiendo desde el punto del medio de la hélice. Eso significa que como el ángulo lo estamos midiendo desde aquí, y son positivos en sentido horario y negativos en sentido, perdón, positivos en sentido antihorario, negativos en sentido horario, por cómo pusimos nuestro origen desde el punto de vista angular y cómo es la relación con el z, vamos a tener que este ángulo va a ir entre menos pi, que va a ser cuando avancemos en sentido horario hacia abajo, y pi, que será cuando avancemos en sentido anterior hacia arriba. Y de esa manera entonces la expresión que acabo de ver es consistente y va a ser siempre positiva, porque cuando tengamos menos pi, el signo negativo entonces va a generar que sea tan positivo, y cuando vayamos hasta pi vamos a estar disminuyendo simplemente la intensidad en sí. Perfecto. Ok, de todas formas entonces vamos a seguir avanzando con esto. Ya tenemos la fuerza elástica y necesitamos entender en qué sentido está apuntando. En este caso, habíamos dicho entonces que como la partícula quiere recuperar su posición de equilibrio, la fuerza va a ir en este sentido. Y por lo tanto, la fuerza va a ir en menos fitongo y en menos cetotongo, pero va a ir inclinada con cierto ángulo. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que entender ahora también. Necesitamos saber en qué dirección y sentido va la fuerza elástica. Entonces ahora debemos entender la dirección y sentido de esta fuerza. Bien. Entonces, si dibujamos la situación muy cercana sí, a la curva se va a ver como una línea recta en el sentido. Y vamos a tener el primer resorte hacia allá, el otro resorte hacia allá, y dijimos que como en esta situación, el resorte de arriba está contraído, el de abajo está estirado, la fuerza va a ir en esta dirección y sentido. Ahora, cuando estamos trabajando con las coordenadas cíclicas en este caso, y para este plano que estamos observando, los vectores unitarios son z-tongo en esa dirección y sentido, y phi-tongo en esa dirección y sentido. Por lo tanto, la fuerza es negativa en ambas direcciones. Por otro lado, esta fuerza está inclinada en cierto ángulo, que es este ángulo con respecto al horizontal y que se repite en esta parte de aquí. No sabemos cuánto vale ese ángulo, pero tenemos suficientes relaciones geométricas como para poder calcularlo. En particular, entonces, ese ángulo es el mismo ángulo de todos los triángulos que hemos dibujado hasta ahora, y es este de acá. Y que por lo tanto, para entender cuánto vale ese ángulo, o cuánto vale el seno y el coseno que están asociados a ese ángulo, puedo ocupar este cateto que es el cateto adyacente y este cateto que es el cateto. Cuando tienen este tipo de situaciones no les interesa cuánto vale el ángulo, lo que les interesa es cuánto vale el seno y el coseno. Tomando en cuenta eso, entonces, el seno en este caso, debemos recordar que es el cateto opuesto al ángulo, es decir, h, dividido en la hipotenusa de esta circunferencia, perdón, de este triángulo. Y el coseno es el cateto adyacente dividido en la hipotenusa de este triángulo. Perfecto. Con ese seno y con ese coseno podemos descomponer la fuerza elástica sin ningún problema, porque sabemos que la fuerza elástica entonces como vector va a ser igual a menos, porque van en sentido contrario en los dos sentidos, la magnitud de esta fuerza en el caso de phi, dado que phi es la componente que está adyacente al ángulo, va a ir con coseno
este ángulo en sí, esto en fitongo entonces, y después vamos a tener menos el módulo. La componente en Z es opuesta al ángulo, así que vamos a tener que esto va con seno, el ángulo alfa, esto en Z2. Y entonces reemplazando el coseno y el seno que tenemos acá, y reemplazando la magnitud que encontramos aquí, podemos encontrar la fuerza elástica completamente y en los vectores unitarios que estábamos considerando. Hasta acá, ¿tienen alguna duda al respecto? Ahora, he modificado estas cosas y quizás he cometido algunos errores como de algebraico en el camino y todo, disculpo mucho por eso en cierto sentido, pero lo más importante más que nada para cuando se repiten ejercicios de este estilo, o lo que yo rescataría de este ejercicio para cuando se repiten ejercicios de este estilo, son este tipo de cosas. Como cuando necesiten descomponer las fuerzas, no les importa el ángulo, les importa el seno y el coseno, y siempre van a poder encontrarlo geométricamente con la información del problema. Eso entonces por ahora con respecto a las fuerzas. Y no hay mucho más que discutir desde un punto de vista geométrico, porque ya tenemos todas las fuerzas del sistema, tenemos la aceleración, sabemos cuánto vale la masa, así que simplemente tenemos que reemplazar la segunda ley de Newton y empezar a separar en ecuaciones escalares. Así que voy a restabilizar más y vamos a seguir ocupando. Bueno, todo esto va a estar también un poquito más ordenado en la pauta, disculpo por el desorden. Ya. Entonces, masa por aceleración para fuerza eléctrica. Es decir, menos m por r por pi punto al cuadrado de redondo más m por r por pi de puntos de fitongo más m por z2 puntos z tongo va a ser igual a menos m por g en z tongo. Luego más una fuerza de contacto z en esta misma dirección. Y después vamos a tener menos la fuerza de contacto en R en redondo. Y después vamos a tener el resultado de la fuerza elástica, que vendría a ser entonces menos 2K, toda esta raíz. Y ahora multiplicado por, en este caso, el coseno de alfa, que sería 2πr dividido en la hipotenusa que teníamos anotada ayer. Y esto está en fitongo, y después tenemos entonces menos 2k por esta raíz por h dividido en la raíz que está acá. Y esto en z2. Eso entonces por las distintas fases que hay y la segunda ley de Newton aplicada. Y por lo tanto, al separar en ecuaciones escalares, vamos a tener lo siguiente. En R tongo, lo único que vamos a tener es que menos m por R mayúscula por phi punto cuadrado tiene que ser igual a menos la fuerza de contacto radial. Entonces con eso encontramos esta fuerza de contacto en función de la velocidad phi punto. Luego, en fitongo, lo que vamos a tener es m por r por phi 2 puntos igual a, y al otro lado solamente tenemos esta fuerza
de aquí, y que nos va a quedar como menos 2K por... Esta raíz se puede simplificar, si se dan cuenta, si factorizamos por 2, perdón, por 4 y sacamos el puede que nos queda un factor 2 por la raíz, esto de acá y esto de acá se factoriza junto con este 2, entonces nos va a quedar pi por r, aquí nos queda 1 menos pi partido en pi, y eso es todo lo que hay en ese ejercicio. Y luego en Cerotongo vamos a tener m por z2 puntos va a ser igual a menos mg a la fuerza de contacto en z, y después todo este terminado acá, que es lo mismo. Podemos ocupar, por ejemplo, este 2 de acá y pasarlo hacia dentro de la raíz. Con eso todo esto se termina cancelando y entonces nos queda menos k por h por 1 menos pi partido pi. Perfecto. Esas serían las ecuaciones escalares. Esto nos entrega toda la información dinámica sobre el sistema. Pero todo, de todas maneras, por ahí, ahora cuando separemos lo que nos están pidiendo. Entonces, en la parte A nos están pidiendo mostrar que la partícula realiza un movimiento armónico. Eso significa, o eso solo lo podemos sacar como una consecuencia de la ecuación de movimiento que estamos tomando para la variable que describe ese movimiento. En este caso sería la ecuación de movimiento para phi. Sin embargo, bueno, ordenando todo esto, pasando como el M y el R dividiendo, por ejemplo, nos va a quedar menos 2, se cancela el R, K pi partido en M, y después nos queda más 2K partido en M por phi. Hay un error de signo entre medio que en realidad probablemente fue cuando estábamos haciendo todo este análisis de acá, que ocurrió porque esto debería ser al revés. O sea, en realidad no hay tanto error con esto de aquí, no hay tanto problema. Pero este signo de acá debería ser negativo si necesitamos un movimiento armónico. ¿Ya? Entonces, es todo eso más que nada para entender que el error de signo está en alguna parte del cálculo. Fue un error, lo siento mucho. Realmente preparé todo esta noche con mucho sueño. Y en realidad entonces lo que deberíamos tener, bueno, probablemente, es que este nos va a quedar con signo positivo en vez de negativo y este nos va a quedar con negativo en vez de positivo. Pero en la pauta está todo bien ordenado y ahí voy a tener los buenos signos de tal manera que puedan ver el buen resultado. Pero la parte final de esta primera parte era llegar a esto. Darse cuenta de que en la ecuación de movimiento iban a obtener todo esto con los signos cambiados, con los buenos signos. Y entonces ustedes pueden decir que phi 2 puntos más, en este caso, 2K partido en M por phi, porque en ese caso lo pasaríamos con el buen signo sumándose por otro lado, y eso nos quedaría como alguna constante. Claro. Pero lo importante es entender que esto es como la ecuación de movimiento de un oscilador armónico. Aceleración más un factor que es proporcional a la variable, igual a lo que sea siempre constante o cero. Y entonces, ustedes pueden entender de que esta ecuación de movimiento es del estilo phi 2 puntos más omega cuadrado por phi igual a una constante. Que no, da lo mismo. Y con eso ustedes pueden identificar, muy parecido a lo que hicieron probablemente en su curso anterior de física, cuál es la frecuencia de oscilación de este movimiento armónico. Omega en este caso sería la raíz cuadrada de 2K partido en M. De nuevo, hay que quedar con los cambios de signo. Solo fue porque yo cometí algún error de signo en el camino. Ocupé una presentación distinta a la que estaba ocupando en el desarrollo que hice hace un rato. Quizás eso también me dio problemas. Lo siento mucho por los signos cambiados, pero el procedimiento en sí o las indicaciones que les fui dando en el procedimiento de nuevo son las cosas más importantes o las que yo rescataría por ahora. Perdón por los errores. Eso con la parte A, que es mostrar el tipo de movimiento de la partícula. Ese tipo de movimiento siempre va a estar en la ecuación de movimiento, que sea cual sea la variable que escogimos, para seguir el movimiento de la partícula a la redundancia. ¿Tienen alguna duda al respecto? Paso. Ya. Y para finalizar, en la parte B, nos piden la fuerza de contacto entre el alambre y la partícula en función del ángulo de espesor en la espiral. Si nos piden la fuerza de contacto y no están discriminando ni entre la radial, ni la en Z, ni ese tipo de cosas, necesitamos la fuerza de contacto general. Necesitamos como esta fuerza de contacto como un módulo en sí.
Ahora, como esta fuerza de contacto la separamos en las direcciones que estábamos ocupando para nuestro sistema de coordenadas, radial, angular y z, como estos vectores unitarios son perpendiculares entre sí, si queremos la magnitud de esta fuerza de contacto total, y dado que r y z son vectores perpendiculares, esto va a ser simplemente la raíz cuadrada de la componente r al cuadrado a la componente z al cuadrado. Primero que todo, como para saber cómo calcular. Eso significa entonces que requiero calcular la fuerza de contacto radial y la fuerza de contacto z. No vamos a calcular ambas explícitamente, y en realidad la que nos vamos a saltar va a ser esta de acá. Según lo que encontramos anteriormente, esta fuerza de contacto la podemos escribir como m por r mayúscula por pi punto cuadrado. Entonces, si yo quiero esta fuerza de contacto en función del ángulo, requiero que cada una de estas esté en función del ángulo, entonces yo requiero que esta fuerza de acá esté en función del ángulo y no en función de la velocidad angular. Pero entonces lo que hacemos en ese caso, para esta primera fuerza de contacto, es encontrar esta velocidad angular en función del ángulo a partir de la ecuación de movimiento y usando el caso de mecánica tal como lo hicimos en el ejercicio anterior. Es el mismo procedimiento que cuando buscamos la tensión hace un rato, pero ahora con una fuerza de contacto. Para esta fuerza de acá, nos damos cuenta de lo que está en la ecuación de movimiento, o en la ecuación escalar, perdón, para Z. La despejamos a partir de ahí y nos damos cuenta de que esta fuerza de contacto en Z es lo mismo que m por la aceleración en Z, eso no podemos decir que es cero porque se está moviendo en esa dirección, más mg, y después, bueno, esto de acá, recuerden que tenía el signo cambiado, así que se lo voy a cambiar al tiro. Aquí debería estar positivo, entonces al otro lado va a estar negativo. Y entonces vamos a poner aquí menos k por h por 1 menos pi partiendo. Entonces, esto ya está en función del ángulo. Esto es una constante, así que da lo mismo. Lo que nos falta es este z2 puntos. ¿Cómo calculamos ese z2 puntos? Entonces, para que nos quede en función del ángulo simplemente. Y acá es donde tenemos que recordar que, dado que nos estamos moviendo en un lugar geométrico que es una curva, deberíamos ser capaces de encontrar una transformación entre z y phi. Y esa transformación ya la teníamos. Lo que habíamos encontrado hace un rato era que phi es lo mismo que h, 2pi partido, h partido, h a pi partido en 2h por 0. Esto lo tendríamos que tener por lado por acá. Z es lo mismo que h partido en 2pi por pi. Z es lo mismo que h partido en 2pi porque es una regla de 3 simplemente. Como h partido en 2pi es una constante, eso significa que z punto es lo mismo que h partido en 2pi por pi punto, y en particular, esta es la parte importante, z2 puntos va a ser igual a h partido en 2pi por pi 2 puntos. De esa forma, entonces, esta fuerza de contacto Z, en vez de escribirla con Z2 puntos, la podemos representar con pi 2 puntos. Y después, este pi 2 puntos lo podemos reemplazar a partir de la ecuación de movimiento. Y esa ecuación de movimiento ya está solamente en función de phi. Así que con eso obtendríamos el resultado completo. Con eso entonces, que ocupaste el buen signo, vamos a llegar a la conclusión de que la fuerza de contacto en Z, en función del ángulo simplemente, nos va a quedar como m por h partido en 2pi, 2k por pi partido en m, menos 2k partido en m por pi, después más mg, después menos esta cosa. Y con eso entonces tenemos la fuerza de contacto que está asociada desde Z, pero en función del ángulo de desviación. Como ya obtuvimos esta, y una vez que obtenemos esta de acá,
usando el caso de mecánica con la ecuación de movimiento y todo, calculamos la fuerza de contacto total de esta manera. Y con eso entonces tendríamos lo que nos están pidiendo en la parte B. Alcanzamos a calcularlo de manera explícita, pero las indicaciones están ahí y en la pauta va a estar desarrollada de manera más detallada. Eso entonces fue la parte B. La idea de la parte B era recordar esto de acá, entender que siempre tenemos que fijarnos en el lugar geométrico que está describiendo la partícula y eso nos va a permitir entender cuál es la cantidad máxima de variables que necesito para describir el movimiento y por lo tanto qué tipo de transformaciones puedo encontrar entre mis coordenadas. Y lo otro era esto de acá. Pues si tienen varias componentes de la fuerza de contacto, como nos ha pasado en otros ejercicios también, la fuerza de contacto general, si es que no especifican en ninguna, esa es la que les están pidiendo, y se calcula de esa manera si es que tienen componentes que están en ejes que son perpendiculares entre sí. Que de nuevo, es la situación que nos ha pasado antes también. Eso entonces fue la parte B, y eso sería todo el ejercicio 2. ¿Tienen alguna duda al respecto? Ya, me disculpo de nuevo por los errores y todo eso, va a estar rectificado en la pauta. Eso sería todo por hoy entonces. Si no hay más dudas, mucho éxito en el resto de su vida. Muchas gracias.